Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén listos para descubrir nuevos mundos, personajes inolvidables y tramas que los van a dejar pegados a la pantalla. Porque hoy vamos a hablar de las series turcas que, prepárense, van a arrasar en 2025. Si escucharon bien, ya estamos mirando hacia el futuro, hacia esas producciones que prometen convertirse en la próxima obsesión. Vamos a desglosar los géneros más populares, los actores que van a dar que hablar y, lo más importante, les voy a dar mis predicciones sobre cuáles son las series que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de dramas, intrigas y romances turcos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde exploramos lo mejor del cine y la televisión de todo el mundo. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Significa muchísimo para mí tenerlos como compañeros de maratones. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué las series turcas? Pues bien, en los últimos años, estas producciones han conquistado el mundo entero. Desde América Latina hasta Europa, Asia e incluso Estados Unidos, las historias turcas han demostrado tener un atractivo universal. Y es que, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a una buena dosis de pasión, secretos familiares, amores imposibles y paisajes impresionantes? Las series turcas tienen ese no sé qué que nos engancha desde el primer capítulo. Para 2025 espero que la tendencia continúe y, de hecho, creo que vamos a ver una explosión de nuevas propuestas. Los productores turcos están innovando, experimentando con nuevos formatos y géneros, y colaborando con talentos internacionales para llegar a un público aún más amplio. Y eso es lo que hace que este momento sea tan emocionante para los amantes de las series. Una de las cosas que más me emociona es el auge de las series históricas turcas. Ya hemos visto el éxito de producciones como Dirilis, Ertuğrul y Mutesi-MYZYL, pero estoy convencida de que vamos a ver series aún más ambiciosas y espectaculares en el futuro cercano. Estas series no solo nos transportan a otra época, sino que también nos permiten aprender sobre la rica historia y cultura de Turquía. Y si a eso le sumamos un buen guión, una dirección impecable y un elenco de lujo, tenemos la receta perfecta para un éxito asegurado. Así que, ¿qué podemos esperar de las series históricas turcas en 2025? Pues bien, porque vamos a ver series que exploren periodos menos conocidos de la historia turca, como el Imperio Otomano tardío o la Guerra de Independencia de Turquía. También espero que veamos series que se centren en personajes históricos femeninos, dándoles una voz y un protagonismo que a menudo se les ha negado. Imaginen una serie centrada en la vida de Kösem Sultan, pero con una producción aún más grandiosa y una narrativa que profundice en sus motivaciones y estrategias políticas. O quizás una miniserie que explore la vida de Ali de Edip Adbar, una escritora, feminista y activista que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia de Turquía. Además, creo que las series históricas turcas comenzarán a incorporar elementos de otros géneros para atraer a un público aún más amplio. Por ejemplo, podríamos ver una serie histórica con elementos de thriller político, donde se investiguen conspiraciones y secretos de Estado en la corte otomana. O quizás una serie histórica con elementos de fantasía, que explore las leyendas y mitos de la antigua Anatolia. La combinación de géneros podría ser la clave para revitalizar el género histórico y hacerlo aún más atractivo para el público joven. Otro género que está en auge en Turquía es el de las series de acción y suspense. Si les gustan las historias llenas de adrenalina, persecuciones emocionantes y giros inesperados, prepárense porque en 2025 van a tener mucho para elegir. Los productores turcos están invirtiendo en efectos especiales de última generación y en coreografías de lucha impresionantes para crear series que compitan con las producciones de Hollywood. Y lo están logrando. Pensemos en la creciente influencia de las series de acción turcas en mercados como América Latina, donde ya han logrado superar en popularidad a las telenovelas tradicionales. En este género creo que vamos a ver series que exploren temas como el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción política. También espero que veamos series que se centren en las fuerzas especiales turcas, mostrando su valentía y profesionalismo en la lucha contra el crimen. Y por supuesto, no pueden faltar las historias de espías, con agentes secretos que arriesgan sus vidas para proteger a su país. Quizás veamos una serie al estilo Homeland, pero ambientada en el contexto geopolítico de Turquía, explorando las tensiones entre Oriente y Occidente y la lucha contra el terrorismo en la región. O tal vez una serie de acción con un toque de ciencia ficción,
donde se utilicen tecnologías futuristas para combatir el crimen. La clave del éxito en este género será la originalidad y la capacidad de sorprender al público con tramas complejas y personajes bien desarrollados. Ya no basta con las persecuciones y las explosiones. El público exige historias que tengan un significado, que planteen preguntas importantes sobre la sociedad y la condición humana. Y los productores turcos están comenzando a comprender esta necesidad. Pero no todo es historia y acción. Las series románticas turcas siguen siendo un clásico y obviamente no van a desaparecer en 2025. De hecho, creo que vamos a ver una evolución en este género, con historias más complejas y personajes más realistas. Ya no se trata solo de encontrar el amor verdadero, sino de explorar las dificultades y los desafíos que conlleva mantener una relación en el mundo moderno. La fórmula de chico conoce chica ya no es suficiente. El público busca historias de amor que sean auténticas, que reflejen la complejidad de las relaciones humanas y que aborden temas relevantes para la sociedad actual. En este sentido, espero que veamos series que aborden temas como la igualdad de género, la diversidad sexual y la salud mental. También creo que vamos a ver series que se centren en relaciones entre personas de diferentes culturas o religiones, mostrando la importancia del diálogo y la comprensión mutua. Y por supuesto, no pueden faltar las historias de amor prohibido con personajes que luchan contra las convenciones sociales para estar juntos. Imaginen una serie que explore la relación entre una mujer turca moderna y un refugiado sirio, mostrando las dificultades y los prejuicios que enfrentan, pero también la belleza y la fuerza de su amor. O quizás una serie que aborde el tema de la salud mental, mostrando la lucha de una persona con depresión o ansiedad para encontrar el amor y la felicidad. La clave para el éxito en este género será la autenticidad y la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. El público busca historias que les hagan reír, llorar y reflexionar sobre sus propias vidas. Y las series románticas turcas tienen el potencial de ofrecer precisamente eso. Además de estos géneros principales, también creo que vamos a ver un aumento en la producción de series de comedia en Turquía. Si bien las series turcas suelen ser conocidas por su drama y su intensidad emocional, también hay un gran potencial para la comedia. Y creo que los productores turcos están empezando a explorar este potencial. La comedia es un género que ha sido relativamente poco explorado en la televisión turca, pero creo que tiene un gran potencial para atraer a un público nuevo y diverso. En este género espero que veamos series que se burlen de los estereotipos sociales, que exploren las peculiaridades de la vida familiar y que nos hagan reír a carcajadas con situaciones cotidianas. También creo que vamos a ver series que utilicen el humor para abordar temas serios, como la pobreza, la discriminación y la injusticia social. Imaginen una serie que se centre en la vida de una familia turca moderna, con sus problemas y alegrías, pero con un toque de humor irreverente y absurdo. O quizás una serie que explore el tema de la inmigración, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan los inmigrantes para adaptarse a una nueva cultura, pero también la riqueza y la diversidad que aportan a la sociedad. La clave para el éxito en este género será la originalidad y la capacidad de encontrar el equilibrio perfecto entre el humor y la crítica social. El público busca comedias que sean inteligentes, que les hagan reír pero también reflexionar sobre el mundo que les rodea. Y los productores turcos están comenzando a comprender esta necesidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores que van a protagonizar estas series. En Turquía hay un talento actoral impresionante, y creo que vamos a ver a muchas caras nuevas que van a conquistar al público internacional en 2025. Actores y actrices que no solo son guapos y guapas, sino que también tienen una gran capacidad para transmitir emociones y dar vida a personajes complejos. No me atrevo a dar nombres específicos porque la industria está en constante evolución, pero estoy segura de que vamos a ver a muchos jóvenes talentos que van a dar que hablar. Y también espero que veamos a actores consagrados que sigan demostrando su versatilidad y su profesionalismo. La formación actoral en Turquía es de alta calidad, y cada año surgen nuevos talentos que están listos para conquistar el mundo. Además, la industria turca está comenzando a colaborar con actores y directores internacionales, lo que está ayudando a elevar aún más el nivel de las producciones. Ahora bien, después de este recorrido por los géneros y los actores que van a marcar tendencia en 2025, ¿cuáles son mis predicciones sobre las series que no se pueden perder? Aquí van algunas ideas, aunque obviamente esto es solo mi opinión personal. Primero, creo que vamos a ver una serie histórica que va a superar el éxito de Mutesem YZYL.
Una serie que nos transporte a una época fascinante y que nos muestre los entresijos del poder y la pasión en la corte otomana. Quizás una serie que explore la vida de Suleimán el Magnífico desde una perspectiva completamente nueva, mostrando sus contradicciones y sus errores, pero también su genio y su visión política. Segundo, creo que vamos a ver una serie de acción que va a competir con las producciones de Hollywood. Una serie llena de efectos especiales, persecuciones emocionantes y giros inesperados que nos mantendrá al borde del asiento. Tal vez una serie que se centre en un equipo de fuerzas especiales que lucha contra el terrorismo internacional, con escenas de acción espectaculares y una trama que nos mantenga en vilo hasta el último minuto. Tercero, creo que vamos a ver una serie romántica que va a romper con los clichés y que nos va a mostrar una historia de amor más realista y compleja. Una serie que nos haga reflexionar sobre las relaciones humanas y sobre los desafíos que conlleva encontrar el amor verdadero. Quizás una serie que explore la relación entre dos personas que se conocen a través de una aplicación de citas, mostrando las dificultades y las alegrías de encontrar el amor en el mundo digital. Cuarto, creo que vamos a ver una serie de comedia que nos va a hacer reír a carcajadas y que nos va a mostrar el lado más divertido y absurdo de la vida cotidiana. Una serie que nos haga olvidar nuestros problemas y que nos llene de energía positiva. Tal vez una serie que se centre en la vida de un grupo de amigos que comparten un apartamento en Estambul, mostrando sus aventuras y desventuras, con un humor que nos recuerde a series como Friends o How I Met Your Mother. Y quinto, y esto es una apuesta personal, creo que vamos a ver una serie que combine varios géneros y que nos sorprenda con una propuesta original e innovadora. Una serie que nos haga pensar, sentir y cuestionar nuestras propias ideas. Quizás una serie que combine elementos de drama, thriller y ciencia ficción, que explore temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y el futuro de la humanidad. En definitiva, creo que 2025 va a ser un año muy emocionante para los amantes de las series turcas. Vamos a tener mucho para elegir, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por series de acción y suspense. Y lo mejor de todo es que vamos a poder disfrutar de estas series desde la comodidad de nuestros hogares, a través de las plataformas de streaming. Así que prepárense para maratonear, porque en 2025 van a tener muchas series turcas adictivas que no se pueden perder. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les puedan interesar. Para resumir un poco, hablamos de la creciente popularidad de las series turcas, exploramos los géneros que marcarán tendencia en 2025, desde las series históricas hasta las comedias románticas, y compartí mis predicciones sobre las series que no se pueden perder. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre las series turcas que mencioné. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué género les gusta más? ¿Qué actores y actrices les parecen más talentosos? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y por último, los invito a darle like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.